Mis amigos luchísticos, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da un gusto enorme saludarles y estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jensin Barrón y el día de hoy es un video un poquito controversial. Yo trato de nunca entrar en polémicas, en temas polémicos, en temas de ese estilo, porque creo que no es nuestra línea. Nuestra línea va un poco más enfocada a la historia de la lucha libre, a la historia de las máscaras de los luchadores, de una figura, de un artículo en particular. Pero creo, amigos luchísticos, que este tema que quiero platicar en este video con ustedes es un tema, yo creo que un poquito polémico, yo creo que un poquito escabroso, pero es importante tocarlo. Es importante tocarlo porque una de las rivalidades, si no es que la rivalidad más importante en la historia de la lucha libre, ya sea porque sí era una rivalidad, por la prensa, por los compañeros o por las películas, pero siempre fue una rivalidad nata y rivales natos, fue el Santo contra Blue Demon. El bien contra el mal. El bien representado por este héroe enmascarado de plata, el Santo, contra el mal representado por este demonio azul que era Blue Demon. Creo que siempre ha sido una rivalidad natural, una rivalidad clásica, si no es que les digo la más clásica dentro de la lucha libre. Y hasta ese punto está bien, hasta ese punto está correcto. Nunca llegó un duelo de máscaras, de máscara contra máscara, nunca llegó un duelo de apuestas. De pronto había entre vestidores, entre gimnasio, un celo profesional probablemente, pero a la vez una admiración profesional. Desconozco si hubo una amistad, no lo sé, pero creo que había respeto uno del otro en nivel profesional. No creo hoy por hoy, amigos luchísticos, y menos en la actualidad, que se pueda dar una lucha de máscara contra máscara con los continuadores, con el Hijo del Santo y con Blue Demon Jr., a quien, por cierto, voy a hacer un paréntesis, en la semana vi que ya Blue Demon salió del hospital. De verdad nos da un gusto enorme saber que el demonio azul ya está bien, dentro de lo que cabe, ya está fuera de peligro, ya está en casa. Eso de verdad a mí como aficionado me da muchísimo gusto, porque lo he dicho muchas veces y lo voy a decir siempre, para mi gusto es la máscara más bonita de la lucha libre. A mí me encanta la máscara de Blue Demon y lo quise mencionar aprovechando que estamos tocando el tema. Me da gusto saber que ya está bien, que ya está recuperado. Eso de verdad me llena mucho de alegría. Y bueno, cerramos paréntesis porque hablando justamente de los juniors, hablando de los continuadores, estaba viendo el otro día, bueno, en ocasiones les voy a contar, en ocasiones pongo luchas en internet, pongo entrevistas, pongo podcasts, y a veces me pongo a hacer otras cosas, pero estoy escuchando la lucha, la narración, la entrevista, lo que dicen, lo que comentan, y pasó algo muy interesante y les quiero contar. Y es que hace un par de días estaba trabajando y puse una entrevista que ya la había visto, la verdad la vi completa, pero me gusta y quise volver a verla, la entrevista que le hizo Latin Lover al Hijo del Santo. Yo sé que muchos de ustedes ya la vieron. Y empecé a escuchar la entrevista nuevamente, ¿no? Y platica cosas muy interesantes, platica cosas muy padres. Pero Latin le hace una pregunta y le dice, ¿cómo supiste o cómo te dijeron o cómo te enteraste que el Santo, el enmascarado de plata, era tu papá? Y el Hijo del Santo empieza a dar su versión, empieza a contar cómo fue, empieza a contar cómo fue el que lo conoció, más bien que supo que su papá era el Santo, y acabó la entrevista, la acaba de escuchar, y en automático se puso otra entrevista del mismo Latin Lover, pero ahora con Blue Demon Jr. En alguna parte de la entrevista le hace la misma pregunta, ¿cómo supiste que tu papá era Blue Demon Señor, el Manotas? Y les digo, yo no estaba viendo la entrevista, yo la estaba escuchando, sino que de repente empieza a contar la historia y me dejé de hacer lo que estaba haciendo porque me fue como un clic aquí, así, porque dije, esa historia yo la he escuchado. Y me puse a ver el video y me di cuenta que tanto el Hijo del Santo como Blue Demon
cuentan la misma historia sobre cómo conocieron o cómo se dieron cuenta que sus papás era el Santo y Blue Demon. Y dije, a ver, aquí hay algo extraño, aquí hay algo curioso, salvo que sea mucha coincidencia, salvo que sea mucha casualidad que los dos se hayan enterado de la misma manera. Ahorita voy a poner aquí los fragmentos para que lo vean, pero se lo resumo muy breve. Eran niños, iban en el carro acompañando a sus papás, ellos no sabían a qué se dedicaban, llegaron a la misma arena, de pronto no me acuerdo el nombre, ahorita lo van a ver en los videos, y de repente empezaron a ver que la gente golpeaba los carros y voltearon a ver, uno hacia adelante, otro hacia atrás, y ya tenían la máscara sus papás. Exactamente la misma historia, exactamente la misma arena, mismos niños, y me dije, aquí hay algo raro. Entonces, o una de dos, o el santo le copió, perdón, o el hijo del santo le copió a Blue Demon Jr. la historia, o Blue Demon Jr. le copió al hijo del santo la historia. Cualquiera que haya sido, uno de los dos por ahí está diciendo algunas mentirillas. Dudo mucho honestamente que sea exactamente la misma historia, es muy similar, es muy parecida, pero quisiera saber su opinión. Independientemente, esto lo hacemos meramente como anécdota, porque independientemente, pues en algún punto me imagino que los dos se iban a enterar que su papá o sus papás eran luchadores, tan es así que los dos son los continuadores de las dos máximas leyendas, bueno, de las tres máximas leyendas de lucha libre. Yo pondría a mi perrito aguayo, a mi perro aguayo señor, pero en algún punto de su vida se iban a enterar, ¿no? Aquí lo que me choqueó un poquito es que fue exactamente la misma historia, palabras más, palabras menos, pero fue exactamente la misma historia de cómo supieron que sus papás eran el Santo y Blue Demon. Así que los invito a que lo veamos juntos. Pónganme aquí en los comentarios ustedes qué piensan. ¿Creen que de verdad haya sido exactamente igual? ¿Creen que uno mienta? ¿Creen que el otro le copió la historia al otro, el uno al otro? ¿Qué piensan ustedes? Pónganmelo aquí en los comentarios. Los voy a estar leyendo y de verdad, mis amigos luchísticos, ayúdenos, estamos creciendo gracias a ustedes, se los agradezco muchísimo. Recuerden por favor darle like a este video, recuerden comentar, recuerden compartir, cada que comparten es muy importante para nosotros. Si por ahí también les gusta el contenido que hago y me quieren dejar por ahí una estrellita, de verdad se los agradezco muchísimo. Y también a la gente que quiera suscribirse a la página de Facebook, eso sí tiene un costo adicional para ver material que de pronto yo grabo antes de un video como este, el previo, todo esto, ¿no? Entonces, los invito a que también si quieren suscribirse lo hagan, igual a que nos sigan en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter, estamos como El Baúl de la Lucha Libre. Ayúdenos por favor, estamos en Facebook, en el camino, en la meta, llegar a los 200,000 suscriptores, seguidores, y yo sé que ustedes van a hacer que lleguemos a esa meta. Igual en Facebook estamos creciendo y de verdad espero llegar a la siguiente meta gracias a todos ustedes. Así que los invito a que nos sigan en todas las plataformas y vamos a ver estas dos versiones para ver ustedes qué piensan, qué opinan. Pónganmelos aquí en los comentarios. Mi nombre es Jensen Barrón y nos vemos con mucho más contenido. Imagínese, querido público, imagínese usted de chiquito que se entere por primera vez que su padre es uno de los máximos ídolos del Pancracio. Quiero que me digas cómo fue cuando te diste cuenta, cómo fue ese momento cuando te diste cuenta que tu padre era un ídolo de la lucha libre. Y cuando yo me doy cuenta de que mi papá es Blue Demon, es de la siguiente manera. Yo me acostumbraban, primeramente había una maleta y yo sacaba esa maleta a orear las cosas. Ajá. Había máscaras, pero yo no, en mi corta edad no tenía ese discernimiento de lo que había en esa maleta. Sí. Era el equipo de mi papá, que llegaba, lo abría y sacaba. Inclusive a veces yo le quitaba las botas y las poníamos a orear. Me dice, vamos a las luchas. Pues vamos a las luchas. Yo iba atrás en un Galaxy 500, un carro muy bonito. Mi mamá venía manejando y mi papá venía de copiloto. Y yo venía jugando con mis luchadores de plástico. Y traía yo una máscara. Me acuerdo bien, era la de Tiburón de 1000 máscaras. Esos de plástico que estaban así. Ándale. No como estos. No. Estos ya son más modernos. No, los chiquitos. Sí, de plástico. Total. Y vamos llegando al Cortijo. Esa arena ya no te tocó a ti. Era el Cortijo de la Romero Rubio. No. Y cuando vamos entrando, empiezan a pegarle al carro.
Entonces me espanto y lo primero que hago es me asomo hacia adelante y veo a mi papá con máscara. Fue la primera vez. La primera vez y yo dije, ok. Entonces empecé a justamente a hilar esas cosas que decía, bueno, con razón hay revistas, con razón esto, De lucha. con razón las máscaras, las botas, todo. Y Ya todo tiene sentido, ¿no? Ahí fue cuando todo tuvo sentido por primera vez. Y una ocasión me invitó a su trabajo. Yo sabía que mi papá era agente viajero, porque eso me decían mis papás. Si te preguntan en la escuela a qué se dedica tu papá, es agente viajero. Órale. Y como él siempre traía una maleta, Y siempre andaba de viaje. yo relacionaba pues que era su trabajo era viajar. Exacto. Y ese domingo me acuerdo muy bien que me invitó a su trabajo. Me dijo, él en el ambiente de la lucha, Sí. en los luchadores viejos, se decían hermanos. Ellos se hablaban así. Hola hermano, ¿cómo estás? Después el solitario, el señor empezó a decirse brother. Mi brother ¿Qué pasó, chulo. mi brother? Sí. Exacto. Pero se decían hermanos. Y mi papá nos decía mano. Mano. Oye, ok. mano, y a mí un día, así me decía a mí, y un día me dijo, oye, mano, ¿no me quieres acompañar? Y lo vi así, le digo, ¿a dónde? Voy a trabajar. Y mis hermanos, ve, acompáñalo. Y pues ya fui. Y Carlito Suárez, que no sé, lo llegaste a conocer, Que siempre Carlito andaba con él, ¿no? Sí, el señor Peloncito, Peloncito, sí, pero cómo no te tocó verlo en No, AAA? en persona no, pero sí sé quién es y lo ubico perfectamente. Bueno, él todavía estuvo ya casi no en AAA, pero Sí. le hicimos un homenaje ahí en AAA. Bueno, Carlito Suárez llegaba a la casa, Sí. metía su carro al garage y nos íbamos en el auto de mi papá A trabajar. a trabajar. Entonces yo me subí, pero yo venía de copiloto. Mi Ok. papá venía atrás, Carlito Suárez manejaba Manejando. y yo iba adelante, ¿no? Yo tendría en ese tiempo, no sé, estaba chiquito, unos 7 años. Ok. Y no te tocó el cortijo tampoco. Nunca luchaste en el cortijo. ¿Cuál es ese En la Romero Rubio. No recuerdo. Era una placita de toros que se llamaba Plaza de Toros El Cortijo. Ok, no creo. Era de los señores Isunza. Y don Ángel Isunza era compadre, bueno, don Ángel Isunza y su esposa Rosita eran compadres de mis papás. Y la Plaza de Toros la usaban para hacer luchas los domingos. Ok. Y mi papá tenía lucha ese domingo en el Cortijo, que estaba muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces yo ubicaba el Cortijo porque eventualmente íbamos ahí a hacer visitas porque hacían festivales taurinos y pues como eran compadres, pues mi papá iba Sí. con mi mamá. Llegamos al Cortijo, pero yo vi mucha gente, ¿me entiendes? Yo vi mucha gente y vi puestos de, pues no sé, de comida y de máscaras y de pronto la gente empezó a golpear el toldo del auto. ¿Dónde iban ustedes? Sí. Órale. Y empezaron a gritar, bueno, a corear, ¿no? ¡Santo, santo! Y yo, No te cae el 20. pues no, porque mi papá venía atrás, yo venía con Suárez. No sé. Y de pronto, cuando Suárez se para, llegan, abren la puerta y se baja el santo, Tu papá. o sea, atrás de mí. Y cuando me doy cuenta lo veo. En la torre.